Muy buenos días, queridos televidentes, me presento, soy Daimena, su reportero de confianza. Estamos aquí el miércoles 11 de agosto en horas de 10:22 de la mañana, aquí en la institución educativa Henry Áñez, para dar inicio a los relatos y testimonios que tenemos el día de hoy. Acompáñenme. Pues estamos aquí con el estudiante Juan Sebastián Alférez Pardo, actual personero en la institución educativa, y es uno de los testimonios más importantes que tendremos hoy, ya que va a ser el principal testimonio del día. Cuénteme, ¿qué experiencia puede darnos desde tu punto de vista referente al tema del consumo de drogas en la institución educativa en mediados del año 2018-2022, en 2021? El consumo de drogas en esta institución hubo un tiempo que fue muy avanzado y muy grande, debido a que muchas personas o muchos estudiantes estuvieron involucrados en esto en la institución. No a gravedad de consumos mayores o consumos grandes, sino más que todo con la pruebita, con querer empezar cualquier cosa. Y fue así, en el cual mi persona estuvo involucrado durante un cierto lapso de tiempo. ¿Fue tema de consumo o fue tema de que usted era uno de los proveedores de estas sustancias? Yo fui consumidor de marihuana en la institución. No lo hice muchas veces, pero muy pocas veces, debido a que el colegio pues tiene ciertos lugares como ocultos donde se podría realizar esas acciones sin que los directivos de la institución se den cuenta. ¿Podría usted señalarnos o mostrarnos en qué lugares se daban estos hechos? Sí, claro, si quieren vamos y les muestro en lugares específicos donde consumíamos y por donde nos salíamos del colegio para hacerlo. En la institución nosotros, como se conoce como el auditorio, nosotros llegábamos a esta parte, mirábamos que pues no viniera ningún de por allá o en la parte de trasera y procedíamos a meternos por esta parte. Llegando acá, donde ya está mi cámara, no sé si hay alguna cámara que se vea ahorita en esta parte. Llegamos acá y pues en esta parte de acá se ubicaban las parejas y pues ellos dentro de que todas las parejas al respecto. Nosotros seguíamos por acá y en esta parte de acá se quedaba un compañero de nosotros, como vigilando que no viniera nadie. Procedíamos a meternos aquí en la parte de atrás, entrando acá, y llegando a esta parte a consumir. Y acá se aglomeraba mucha gente. Y era esta parte de acá se ubicaban, pues llegaban acá y prendían la tapa y pues se metían los clones y otros estudiantes hacían la parte de allá y allá, entonces como que esto quedaba como salvaguardado. Ok, ¿usted puede decir aproximadamente la cantidad de estudiantes que venían aquí a consumir esto? Pues la verdad se reunían por ahí entre 15, 12 personas, pues no todos consumían, pero pues sí algunos llegaban a esta parte de acá y los que se querían salir de la institución lo hacían mediante esa alcantarilla. Se botaban acá abajo, se botaban por debajo de la alcantarilla y salían allá del potrero. Y allá salían como al parqueadero de maquinaria y salían para la parte de los caños. Los que ya querían consumir de manera excesiva lo hacían por ahí o por encima de la malla. Ok, por lo que tengo entendido, ¿solamente fueron ustedes los grados inferiores o tuvo algo que ver más los grados superiores? ¿O cómo fue el tema de transportación? Pues la verdad, la droga la metían por esta parte de acá o en la parte de atrás del complejo de la institución. Ellos metían cantidades mínimas, muy poquito, pero que incentivaban, los grandes incentivaban a los pequeñitos como para poder hacer de ellos sentirse más grandes o mejores personas, así en verdad como que los incentivaban. Otra parte de la institución es por la parte de abajo, de la granja de agropecuaria de los niños de Quito. Toda esta parte, y acá se realizaban peleas. Cualquier conflicto que tuvieran, se hacía la olla, de círculo, y acá se agarraban a puño, o sea, literal. Una vez presenté que un estudiante con un cuchillo, o sea, se estaban peleando a cuchillo, y llegó la profe Raquel, y pues lo separó y se fue para el comité de convivencia y todo lo relacionado. Toda esa
parte de allá atrás se prestaba para hacer muchas de esas cosas. Y fue muy grande el consumo pues no grande en el proceso de que fue mucha la cantidad, sino que iniciaron a varios estudiantes en hacer esto. ¿Los directivos ya estaban conscientes de esta actividad? Pues la mayoría de directivos no lo sabían, o puede que lo sabían que lo hacían, pero no podían tener en cuenta quiénes lo hacían o en qué momento lo estaban haciendo. Y pues en esta parte, toda esta parte de acá, esto antes tenía, pues cuando la hierba se ponía alta, se metían en la alcantarilla pues también a consumir droga. En esta parte de allá al fondo pues permanecía también en la hierba alta, y allá en esa parte de allá también se prestaba para hacer pues muchas cosas de esto. Yo me acuerdo mucho que nosotros jugábamos en esa colota de allá, es una colota grande, y pues más que todo el colegio no permanecía así de limpio. Sí. Era como algo muy, pues acá yo me acuerdo que los pelados cogían palos y jugaban guerras de palos, muchas veces se cortaban, se lesionaban, y pues no decían nada por ese miedo a la expulsión o cosas así. En esta parte de acá, esta reja pues siempre estaba en la situación, y ellos pasaban, se metían acá abajo, ahí se escondían y pues empezaban también a consumir y se salían de la institución por esa parte de allá para salir del complejo, o por esa parte de ahí llegaban los que traían la marihuana o las sustancias y se la pasaban a los que la repartían acá internamente. Tengo entendido que aquí este lugar fue presto para no solamente el consumo de drogas, sino diferentes actos mayoritariamente fuertes. Sí, acá pues las peladas que no tenían como el dinero para comprar las sustancias y que ya estaban iniciadas en el tema, pagaban con cuerpos, se prestó prácticamente como una prostitución, pero pues a nivel muy bajito, era como muy pocas las personas que lo realizaban, pero pues sí se prestó, se realizó para que en este lugar se hicieran esas cosas. Por medio de esto, del tema de la prostitución aquí en la institución, ¿hubo cierta tasa de embarazo de las mujeres que prestaban su cuerpo para esto? La verdad no tengo el dato, pero creo que no, porque pues de lo que me puedo acordar no llegué a ver una embarazada en la institución, o de las personas que consumían no hubo un embarazo como tal en ese tiempo. Como pueden notar, un testimonio bastante fuerte de un estudiante que en su tiempo era simplemente un niño. A continuación no solamente nos quedaremos con este testimonio, sino que también daremos con los directivos en ese tiempo, como el psicoorientador y el psicoorientador y demás docentes. Acompáñenme para más. Bueno, aquí estamos presentes con el psicoorientador Diego Pineda, actual y pasado psicoorientador de la institución educativa Henry Áñez, y uno de los testimonios más importantes que tenemos hoy por parte de él es aplicar y saber cómo, y una vez va para preguntarle, no sé qué estrategias usted utilizó para confrontar la situación del consumo de drogas en la institución. Bueno, nosotros siempre hemos tenido, digamos, un protocolo, una ruta cuando se detecta o se sospecha que hay alguna situación de posible consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Esa ruta inicia por pues el abordaje con el estudiante, poder conocer qué puede estar sucediendo en su vida a nivel personal, familiar, académico, de convivencia, y lograr establecer pues si hay, digamos, alguna situación de riesgo que puedan estar generando esa conducta, ¿cierto? Con base en eso se activan, digamos, varios procedimientos. Por un lado, pues ya se hace la abordaje con el estudiante. En segundo lugar, con la familia. Es importante que la familia conozca si el estudiante pues está teniendo algún tipo de consumo, en qué ambientes, en qué escenario. Adicionalmente se activa la ruta por el sistema de salud, porque el tema de consumo de sustancias psicoactivas es considerado un problema de salud, por tanto debe ser tratado a través del sistema de salud, y posteriormente pues se inicia lo que es el proceso de seguimiento con la familia y con el estudiante. Aquí en su oficina se presentan algunos casos donde chicos a contarles sobre las situaciones. Sí, generalmente las situaciones, por lo menos en el caso específico que ustedes están trabajando con el tema de consumo de sustancias psicoactivas, los casos pueden llegar de varias maneras, ¿cierto? A veces es porque un docente, un directivo se da cuenta de alguna situación que pueda ser sospechoso
para posible consumo. Otra vez porque a veces los mismos padres de familia buscan la ayuda porque están sospechando que sus hijos pueden estar teniendo consumo. Y en algunos casos es o porque los mismos compañeros nos informan o el mismo estudiante en ocasiones también busca ayuda en términos de Regularmente eran niños de grados inferiores o eran más que nada los grados superiores los que recomendaban. Eso ha sido, digamos, por temporadas, o sea, hay años donde se puede concentrar un poco más en los grados superiores y hay otros grados donde se puede focalizar mucho en los grados intermedios, ¿cierto? Y algunos casitos también en los grados inferiores, por lo menos en el caso de Julieta. Bueno, estamos aquí en la oficina de coordinación con el actual coordinador y abogado Alberto Luis Escobar Ceballos. Y este también es, como los anteriores, es un testimonio bastante importante, ya que podremos ver su visión como fue de docente y como ahora que es el coordinador de convivencia. Entonces, mucho gusto. Hola Medina, ¿cómo vas? Bien, sí señor. Entonces, ¿qué tan enterado estaba sobre la situación de consumo de esas sustancias en el periodo de tiempo que se presentó? Bueno, extra cámara o por fuera de cámara me hablabas de un periodo de 2017-2021 más o menos. Debo decirles que en ese momento yo era docente del área de ciencias sociales y a nosotros como docentes realmente muy poco son lo que se nos informa de ese tipo de situaciones. Son situaciones que son reservadas, que tienen unas actuaciones administrativas y judiciales y por eso los docentes casi nunca se enteran de ese tipo de situaciones. Y esto entonces es muy poco lo que yo puedo decirles frente a la situación presentada 2017-2021. Sin embargo, yo asumí la coordinación noviembre del 2023 y el año pasado, 2024, al inicio del año, tuvimos una situación fuerte de consumo de sustancias, cosa que la mayoría de gente no conoce. Por lo mismo, porque no se informa. No se informa porque por lo mismo, hay una reserva frente a este tipo de casos. ¿Qué hicimos como institución? Iniciamos los procesos, como mencionó ahorita, legales, administrativos, judiciales, para empezar a depurar, para empezar a ir sacando todo ese tipo de elementos y sustancias de la institución y obviamente a las personas que estaban trayendo ese tipo de sustancias para el consumo. ¿Qué sucede? En la mayoría de casos, cuando se trata de sustancias como el cannabis o la marihuana, se debe iniciar una ruta por salud. Entonces lo que nosotros como institución hacemos es iniciar primero la ruta por salud. Antes que cualquier ruta judicial o administrativa, vamos a una ruta por salud. Una vez se empieza a determinar que la cuestión no es solamente de consumo, sino que puede ir hacia aporte o hacia venta o tráfico de este tipo de elementos, entonces ahí sí iniciamos rutas administrativas o rutas judiciales. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos. Primero iniciamos ruta por salud y después sí, si vemos que no solamente es consumo, sino que hay tema de deporte y venta, entonces ahí sí vamos con rutas administrativas que incluyen comisaría de familia, que incluyen policía, de policía y rutas judiciales que incluyen a la Fiscalía de la Nación. En el tema de que se presenten estos casos, la institución, ¿cómo reacciona o cómo es el proceso o cuál es el castigo de aquellos que consumen y hacen la exportación de estos? Entonces, frente a este tema, digamos que te hago un poquito. Lo primero es iniciar ruta por salud. Entonces llega el caso, se reporta el caso de un estudiante que consume o que se identifica que está consumiendo algún tipo de sustancias. Entonces se le informa al padre que lo mejor es iniciar la ruta. No se puede obligar al padre, no puede obligarlo a hacer el baile, el examen toxicológico, pero sí se hace el reporte y se le indica que por salud de su hijo debe iniciar la ruta. Entonces se remite al hospital para que, o al papá se le remite al hospital para que vaya con el menor y le haga el examen toxicológico para determinar si consumió o no consumió y qué tipo de sustancia ha consumido. Eso frente al tema del consumo. Ya con el tema del porte, si una persona identificada con este tipo de sustancias, se inician rutas ante comisaría de familia, si es menor de edad, para que se haga un proceso que se llama restablecimiento de derechos. Este estudiante se le han vulnerado unos derechos, no sabemos en qué entorno, porque en algunos casos, es una triste decirlo, estos mismos elementos son suministrados en casa. Entonces, o algunos papás tienen conocimiento de estas situaciones y no hacen nada. Entonces, se inicia un proceso que se llama restablecimiento de derechos. Esto incluye citaciones de comisaría de familia, un proceso en el cual se va a iniciar unas sanciones administrativas a los padres, si los chicos son mayores de 14 años, y ya no solamente es porte, sino que también será el tema del tráfico, o sea, la venta de este tipo de elementos. Entonces ya
ellos van a empezar a responder penalmente si son mayores de 16 años, ¿no? Si son menores ya empiezan a responder los papás. Y cuando hablo de responsabilidad penal para adolescentes estoy hablando de Fiscalía General de la Nación. Entonces todo esto es un proceso que va encadenado y depende mucho de si la persona aporta, consume o vende. Entonces, si se dan cuenta, son tres situaciones diferentes que se inician de tres formas diferentes. Eso frente al tema de sustancias psicotrópicas, psicoactivas, alucinógenas o que causen dependencia. Ya frente al tema del vapor, que es el flagelo que tenemos actualmente no solo en el colegio, sino en toda Colombia, el vapor es un elemento que está permitido para los mayores de edad. Su consumo es permitido para los mayores de edad, su venta es libre, no así para los menores de edad. ¿Qué sucede? En Colombia los colegios son espacios de entretenimiento. Eso incluye los vapeadores como sindicatos. Hay una normatividad clara frente a eso. No se puede vender vapor a menores de 18 años. Entonces, el estudiante que dentro de la institución educativa porte, consuma o venda vapor, iniciamos las acciones, como mencioné ahorita, disciplinarias, correctivas, que incluyen citaciones a acudientes, que incluyen suspensión hasta 2 días, que incluyen, en el caso de la venta de estos tipos de productos de la institución, incluyen hasta la cancelación de matrícula, porque tenemos que hacer cumplir la normatividad frente a espacios libres de humo y que no está permitida la venta y consumo dentro de estos espacios para menores de edad. Como pudieron escuchar, estas fueron todas las estrategias que se aplican desde coordinación y la visión que tiene el coordinador respecto a los temas. Muchas gracias. Gracias por la atención. Dale.